Minjara Motors, pasión y tecnología en motos. Satel 97.7. Para darte lo mejor. Muy buenos días a los radio oyentes de Radio Satel. En este tu horario de 8 a 9 nos complacemos en presentar tu programa Conociendo Mis Derechos, emitido por las ondas de Radio Satel trascendiendo las fronteras. Bajo la conducción del abogado Mario Ramos Añasco y la conducción del abogado Valois Limache Velázquez. Agradecer la sintonía en Cabanillas, en los 100.3, 103.7 de la FM en Orurillo, en Yalli, Santa Lucía, Pucará y en esta ciudad de Lampa. Agradecer a los radio oyentes también que nos ven mediante el Face, ¿no? Plataformas virtuales, a todos ellos. Agradecer siempre a la gerencia de Radio Satel en la persona del señor Elías Quiza. Agradecer a nuestro amigo en cabina de controles que sábado viene ahí también él participando en este programa en forma indirecta, a nuestro amigo William, a él muy agradecimientos eternos a todos ustedes. Bueno, y siempre como preámbulo, quizás como también nosotros alguna vez habíamos estado lidiando como docentes de aula, a saludar a todos los docentes de la provincia de Lampa, del Perú, bueno, a todos ellos, también a nuestros amigos docentes, tenemos varios, ¿no? A todos ellos de todo corazón saludarles. Creo que el ser docente, una carrera linda, una carrera inspiradora, creo. Para todos ellos que lo pasen un día, hoy día el mejor de los días. Bueno, y también siempre a los amigos que quisieran participar, llamar al 954-540054 y bueno, cualquier consulta que puedan tener sobre un caso legal, casos de cuestión jurídica, nosotros gustosamente estaremos absolviendo las dudas o inquietudes que pudiesen tener. Vuelvo a reiterar el número de la radio, el 954-540054. También invitarlos, bueno, el que os habla, abogado, viene, bueno, haciendo defensa aquí en la ciudad de Lampa, con oficinas en el Jirón Alfonso Ugarte 363 de esta ciudad de Lampa, al costadito del Ministerio Público. Ahí estamos, ¿no? También pueden llamarnos a nuestro celular, el 951-662364, donde también gustosamente estaremos atendiéndoles en cuanto a la defensa, ya sea como parte imputada o parte agraviada o parte demandada y parte demandante en un proceso civil, ¿no es cierto? También estamos haciendo defensa en caso de derecho laboral. También hoy día que es Día del Maestro, a ver, hermanos profesores, ya nosotros tenemos vasta experiencia en haber seguido procesos de carácter laboral sobre, por ejemplo, la ley 25212, artículo 48, en donde nos habla sobre el 30% por preparación de clases y el 5% por cargo directivo. Bueno, ya hemos sacado sendas sentencias a favor de todos los maestros y también nosotros estamos, ¿no? Claro, siempre con el pueblo, haciéndolo por precio módico, por precio al alcance de los docentes, puesto que sabemos que los docentes siempre han sido maltratados en cuanto a sus remuneraciones. Nosotros también, entendiendo eso, siempre hemos estado apoyando a los docentes con sus procesos. Por ejemplo, también a los hermanos del Decreto Supremo 276, también hemos estado siguiendo la ley, por pago por la diferencial, ¿no es cierto? Ellos también tienen derecho.
¿no? O el pago por comedor también tienen, ¿no? Por la bonificación diferencial también. Hemos estado siguiendo esos procesos contenciosos administrativos que se siguen aquí en el juzgado mixto como competente, ¿no? Para seguir esos procesos de carácter laboral, siempre en concordancia con el artículo 26 de la Constitución Política, en donde nos habla la irrenunciabilidad de derechos laborales a favor de los trabajadores del sector público. Y bueno, hoy día, haciendo creo un preámbulo de la sesión anterior, habíamos hablado sobre cuestión de derecho penal, ¿no? Las modificaciones que se había realizado de los artículos 476, por ejemplo, ¿no? En cuanto al proceso de terminación anticipada, habíamos dicho que en delitos, por ejemplo, de trata de personas, proxenetismo, violación contra la libertad sexual, ya no se podía acogerse al tercio y al sexto beneficios en cuanto al cómputo de la pena. También habíamos dicho ya no podía acogerse a conclusión del proceso en delitos del artículo 153 en sus diferentes literales, ¿no? De la A hasta la J, en los artículos también en los títulos, ¿no? El título 9, 10 y 11 del Código Penal. También habíamos dicho que ya se le está recortando ese derecho, ¿no es cierto?, de que puedan acogerse a estas instituciones jurídicas, como es la conclusión del proceso o la terminación anticipada del proceso dentro del derecho penal. Bueno, habíamos hablado eso, ¿no es cierto? Ahora, para esta fecha, como corresponde, creo que nos vamos a abocar un poquito a temas de carácter laboral. A todos los amigos pertenecientes al decreto legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa. Tenemos aquí en manos una resolución de Presidencia Ejecutiva de la, esto ha salido el 13 de junio del 2019. La resolución número 075-2019, servir, /P.E 2019, servir, /JPJSC de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil. O sea que aquí, hermanos, como preámbulo, se está dando autorización para que desde la dación de esta resolución de la Presidencia Ejecutiva de servir, para que los hermanos del decreto legislativo 276, sabemos que en este decreto legislativo están comprendidos los hermanos que trabajan como más conocido, ¿no? Los que hacen labor de limpieza de las instituciones, ¿no es cierto? Ellos están comprendidos en la ley, decreto legislativo 276. Aquí nos hace, vamos a hacer lectura de la parte considerativa. Dice que la 129ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, Ley 30.879, excepcionalmente, hermanos, escuchemos, excepcionalmente autorizó el nombramiento del personal administrativo contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que a la fecha de su vigencia ocupe plaza orgánica presupuestada, dice, por un periodo no menor de 3 años consecutivos o 4 años alternados, previa verificación del cumplimiento de los perfiles establecidos por la normatividad pertinente para cada plaza, siempre que la entidad no haya aprobado su cuadro de presupuestos de la entidad, siempre que la entidad no haya aprobado su cuadro de puestos de la entidad en el marco de la ley 30.054. Nos ocupamos, ¿qué es para muchos que desconocen? Por la ley 30.057 es la ley servir,
O sea, en otras palabras, los que ya pertenecen a la ley Servir, ellos, por ejemplo, ya no estarían comprendidos dentro de este beneficio, ¿no es cierto? Porque hay muchos, por ejemplo, algunas entidades que pertenecían al decreto legislativo 276 ya se están pasando a la ley Servir, ¿no es cierto? Que es la ley 30057. Ellos en todo caso perderían el derecho a ese nombramiento. Dice que el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley 29.158, establece que los sistemas están a cargo de un ente rector que se constituye en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional, dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito, coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento en el marco de dicha ley, las leyes especiales y disposiciones complementarias. También nos dice aquí que el artículo 2 del decreto legislativo 1023 prescribe que el sistema administrativo de gestión de recursos humanos establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto del servicio civil y comprende un conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizadas por las entidades del sector público en la gestión de recursos humanos. Aquí también nos dice que de acuerdo al artículo 6 y el literal A del artículo 11 del decreto legislativo 1023, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, en su condición de ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, ejerce la atribución normativa, técnica, directiva de alcance nacional y otras normas referidas a la gestión de los recursos humanos del Estado, que dado la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado por Decreto Legislativo 276, es una norma utilizada en la gestión de servicios civiles y que la 129ª disposición complementaria final de la Ley 3879, que es la Ley de Presupuestos del Sector Público para este año 2019, es una disposición conexa con dicha ley, y siendo que ambas forman parte del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos Servir, en su condición de ente rector del sistema, se encuentre facultado para dictar las normas y procedimientos que permitan la implementación del nombramiento de servidores contratados bajo el citado régimen laboral, que es el decreto legislativo 276, en las distintas entidades del Estado, dice. Y bueno, para simplificar un poquito, aquí ya vamos a leer solo la parte resolutiva. Se resuelve, dice, a ver, hermanos, dice, se resuelve, ¿no? Formalizar el acuerdo de consejo directivo mediante el cual se aprueba el lineamiento para el nombramiento de personal contratado de servicios personales en el sector público bajo el régimen del decreto legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que en anexo forman parte de la presente resolución. Disponer la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano y de la presente resolución y su anexo en el portal institucional Servir, www.servir.gov.p. Esto, hermanos, lo que he dado lectura en parte de manera sucinta y breve, es la resolución de presidencia ejecutiva del Servir, del Servicio Civil, ¿no es cierto? Esto ha sido publicado el día 13 de junio del 2019, en donde ya se dan los lineamientos, para que se pueda, para que los hermanos que están trabajando por más de 3 años en forma consecutiva o más de 4 años en forma no consecutiva, para que ellos puedan, en forma de oficio, ya no digamos haciendo un proceso contencioso administrativo o ninguna otra situación, sin seguir, digamos, el reconocimiento de derecho laboral en la instancia judicial, sin nada, simplemente con la solicitud y llenando anexos respectivos para que ya puedan ellos nombrarse, ¿no es cierto?, en forma automática, ¿no es cierto? Y aquí tenemos también los lineamientos para el nombramiento del personal contratado
del servicio personal en el sector público bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. Bueno, hermanos, creo que se hace justicia, puesto que, en uno de los artículos del reglamento y de la misma ley del Decreto Legislativo 276 ya contemplaba el nombramiento de personas que hayan trabajado por más de 3 años en forma consecutiva, pero a razón de cuestión de presupuesto es que toda la vida se les ha denegado a los hermanos trabajadores pertenecientes a este régimen laboral, a falta de, el Estado siempre ha argumentado que es por falta de presupuesto, pero ahora creo están dándose ya, se ha dado, no es que están dándose, ya se han dado estos lineamientos para que ya se puedan nombrar en forma automática los que estén trabajando en este decreto legislativo, que es un régimen laboral de la 276. Tenemos entendido de que en las diferentes municipalidades, no solo en el sector, del sector, en el sector público, no solo en el sector de educación, también en el sector salud, en las municipalidades, hasta en los gobiernos regionales, creo, hay muchos hermanos que están trabajando bajo bajo el lineamiento de este decreto legislativo 276. Creo que ya se abren las puertas para que puedan ser nombrados, ¿no es cierto?, ellos, porque creo que se está haciendo justicia a los artículos 26, ¿no es cierto?, la ley más favorable al trabajador, aunque, como vuelvo a reiterar, en el decreto legislativo 276 ya se contemplaba el nombramiento automático, pero haciendo tabla rasa, las entidades o el Estado mismo jamás ha cumplido, pese a que el Estado mismo es el que implanta el decreto legislativo 276, pero jamás, ellos han cumplido, ¿no es cierto? Siempre ha sido, como una traba, ¿no es cierto?, es la cuestión del presupuesto, pero ahora creo ya se está haciendo justicia, ¿no es cierto?, justicia para que muchos hermanos que estén trabajando en este decreto legislativo, que es un régimen laboral, ya puedan nombrarse, ¿no?, que es el anhelo, creo, de toda persona que trabaja a favor del Estado, porque sabemos será muy poco el sueldo quizás, pero de todas maneras, por ejemplo, se tiene el beneficio de que ya de la cesantía, ¿no es cierto?, cuando ya uno se va a jubilar, seguramente va a percibir, será un sueldo mínimo quizás, pero ya siquiera va a percibir, ¿no?, va a poder, en otras palabras, tener una senectud, una vejez en forma tranquila, ¿no es cierto?, de alguna manera. Muchos que, por ejemplo, nosotros como abogados litigantes, trabajamos no trabajamos para el Estado, sino en forma libre, ¿no es cierto? En cambio, nosotros no tenemos, beneficios de carácter laboral, un seguro social o tener, una jubilación, ¿no es cierto? No tenemos, ¿no es cierto? Creo que, a los hermanos que trabajan en ese régimen laboral, para un poquito quizás tener mejor orientación, se pueden acercar a nuestras oficinas, ¿no es cierto?, de Girón Alfonso Ugarte 363. En ahí le estaremos ya quizás facilitándole una copia o explicándole un poco más los alcances de este documento, ¿no?, de esta resolución de presidencia ejecutiva que ha salido el día 13 de junio del 2019. Bueno, aquí tenemos los lineamientos, bueno, dice, ¿no?, la base legal es, ¿no?, en qué se sustenta esta resolución, ¿no es cierto?, en qué es el asidero legal, ¿no es cierto?, se sustenta en el decreto legislativo 276, ¿no es cierto?, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. También se sustenta en el decreto legislativo 1023, norma que cree la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos, ¿no es cierto? También se sustenta
aquí está lo básico, en la ley 30.879, ley de presupuesto para el sector público para el año fiscal 2019. También en el decreto supremo número 004-19, texto único ordenado de la ley 27444, ley de procedimiento administrativo general. En eso se sustenta, ¿no es cierto? Es su base legal para esta directiva. Estos son los lineamientos para el nombramiento del personal contratado por servicio personal en el sector público bajo el régimen del decreto legislativo 276, ¿no es cierto? Ahora dice, disposiciones generales, los alcances. Las disposiciones contenidas en el presente lineamiento son de aplicación y cumplimiento obligatorio. A ver, hermanos, es de cumplimiento obligatorio. Ninguna entidad, ¿qué nos quiere decir con eso, no? Por parte de las entidades de la administración pública que cuenten con personal administrativo contratado por servicios personales para labores de naturaleza permanente bajo el régimen del decreto legislativo 276, ley de bases de la carrera administrativa y remuneraciones del sector público. En otras palabras, ningún procurador, por ejemplo, puede ser que un hermano esté trabajando en un municipio. El que defiende la legalidad la legalidad en un municipio es un procurador. Y este procurador, por ejemplo, no podrá hacer oposición de ningún tipo para que un hermano pueda nombrarse, pero siempre que cumpla los requisitos que se prevén, ¿no es cierto?, en esta resolución, ¿no es cierto?, debe alcanzar los requisitos. Caso contrario, no sería pasible de este beneficio, ¿no es cierto? Dice, no se encuentran comprendidas dentro del presente lineamiento aquellas entidades públicas que hayan aprobado su cuadro de puestos de la entidad. CPE dice, en el marco del proceso de tránsito del régimen establecido por la ley 3557, ley del servicio civil. En otras palabras, el personal que, digamos, hay muchos, por ejemplo, de los de la 276 ya están pasándose van a pertenecer, muchas entidades, sus trabajadores van a pertenecer a la ley 30.057, que es la ley del servicio civil. Ellos, por ejemplo, no están contemplados dentro de los alcances del nombramiento para el personal del decreto legislativo 276. Personal comprendido, dice, se encuentra comprendido dentro de los alcances del presente lineamiento el personal administrativo que a la entrada de vigencia de la ley 3879, esto es la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2019, esto es el 1 de enero de 2019, se encuentre prestando servicios como contratado por servicios personales para labores de naturaleza permanente bajo régimen del decreto legislativo 276. Bueno, aquí dice, no, se encuentran comprendido, mejor dicho, dentro de los alcances del presente lineamiento, personal que a la entrada de vigencia de la ley de presupuesto, la ley 30.879, que ha entrado, nos dice, en vigencia el 1 de enero del 2019, se encuentra prestando servicios como contratado por servicios personales para labores de la naturaleza permanente, bajo el régimen del decreto legislativo 276. Lo que nos quiere decir con esto de que no debe haber existido, digamos, ruptura de relación laboral. Por ejemplo, ¿no es cierto?, que hayan sido contratados desde el 1 de enero hasta la fecha, que sería más o menos hasta este mes de junio. También, pero previo que hayan seguido laborando los años anteriores, pues nos dice por más de 3 años. Si hacemos un cálculo, entonces sería pues el año 2018 y desde el año 2017 más o menos. 17, 18, 19, que hayan trabajado en forma permanente, ¿no es cierto?, sin interrupción. Puede ser que el contrato se le haya renovado, digamos, pero
Lo que se quiere es que si es que se le ha renovado, digamos el contrato era hasta el 31 de diciembre y se le ha debido de renovar el contrato el 1 de enero, ¿no es cierto? En ese caso no hay ruptura de relación laboral o el vínculo laboral no se ha interrumpido, ¿no es cierto? Por el mismo plazo de que habiendo acabado el último día de diciembre ha sido contratado también en forma inmediata en enero, ¿no es cierto? Entonces ahí no se ha interrumpido el vínculo laboral con la entidad, ¿no es cierto? También nos dice, el personal administrativo sujeto al presente lineamiento debe encontrarse contratado, dice, por un periodo no menor de 3 años consecutivos, dice. Es lo que les decía, ¿no es cierto? Que debe estar trabajando en forma consecutiva. Si es que ha dejado de laborar, digamos, por más de 2, 3 o 4 meses, en todo caso ya se ha interrumpido el vínculo laboral, entonces ya se estaría cortando el vínculo laboral, entonces ya no tendrían derecho, ¿no es cierto?, a poder nombrarse en forma automática, ¿no?, en el decreto legislativo 276. También nos dice o 4 años alternados al 1 de enero del 2019, dice, ¿no? O 4 años alternados, dice. ¿Qué quiere decir alternados? Puede ser que no han podido trabajar en la misma institución, digamos, han podido trabajar, pero bajo este mismo sistema, el decreto legislativo 276, en diferentes instituciones, ¿no es cierto? Eso es en forma alternada. Dice, al 1 de enero del 2019 en una plaza orgánica presupuestada de la misma entidad, ¿no? Esos son los lineamientos. También tenemos, para el cómputo del periodo de contratación, dice, deberá tenerse en consideración que, para efectos del periodo no menor de 3 años de contratación consecutivos, se considerarán los contratos por servicios personales para labores de naturaleza permanente en la misma plaza orgánica presupuestada bajo el régimen del decreto legislativo 276. ¿Qué nos quiere decir, no es cierto, con esto? Dice que el contrato debe ser en el lapso de 3 años de forma consecutiva para labores de naturaleza permanente, ¿no es cierto? En naturaleza permanente, ¿no es cierto? En la misma plaza orgánica presupuestada. Por ejemplo, esto se da bastante en el sector educación. Por ejemplo, el personal de servicio, ellos pertenecen o son contratados bajo la ley 276. Por ejemplo, ellos vienen laborando, conocemos, ¿no?, a muchos paisanos que vienen laborando por más de 3 años, ya en forma consecutiva, ¿no es cierto? Y en todo caso, ellos tendrían ya derecho a poder nombrarse, ¿no es cierto? Porque ellos, por ejemplo, a ellos se les renueva en forma anual, ¿no es cierto? Y muchos vienen laborando en la misma institución, no solo por más de 3 años, por más de 4 o 5 años, ¿no es cierto? Entonces ellos ya cumplirían los requisitos que prevé esta directiva. Para efectos del periodo de 4 años, dice, de contratación alternados, se considerarán los contratos por servicios personales para labores de naturaleza permanente en una plaza orgánica presupuestada, siempre que estos hayan sido bajo el régimen del decreto legislativo 276. Lo que nos quiere decir que estos servidores deben estar contratados en plaza orgánica, dice, ¿no? Es un requisito también. A veces hay plazas que no son orgánicas, plazas eventuales, por ejemplo. Ellos en todo caso no estarían sujetos para el nombramiento, ¿no?, en el decreto legislativo 276. Tiene que ser en plaza presupuestada. Cuando nos dice años de contratación alternados, puede ser interrumpido, dice, ¿no? Pero el periodo debe ser de 1 año, dice, ¿no es cierto? De un año debe llegar a los 4 años. Pero esos 4 años debe ser en plaza orgánica, ¿no es cierto? Dice, personal que no está comprendido para el nombramiento en este decreto legislativo. No se encuentra comprendido el personal que labora en el sector público en los siguientes casos, dice. Cargos directivos o de confianza, dice. Personal contratado en programas o proyectos especiales por la naturaleza temporal de los mismos.
personal perteneciente a carreras o regímenes especiales, por ejemplo los del contrato CAS, ¿no es cierto? Ellos son servicios no personales, ellos tampoco estarían beneficiados. O también los que ya pertenecen a la ley 30.357, la ley Servir, ellos ya, claro, en un inicio, hay muchos que en un inicio han pertenecido a la 276, pero el Estado, por razones que ve conveniente a muchos, ya se les está pasando a la ley Servir, entonces ellos tampoco estarían ya comprendidos, ¿no? También dice personal contratado bajo la modalidad de contrato administrativo de servicio u otras formas de contratación distintas a las establecidas por el decreto legislativo 276. Del nombramiento, dice, el nombramiento se realiza en la entidad donde el personal administrativo se encuentra prestando servicios, en la condición de contratado por servicios personales para labores de naturaleza permanente, siempre que cumpla con el periodo de contratación previsto en el numeral 3.2 del presente lineamiento, que es haber trabajado 3 años consecutivos en plaza orgánica o haber trabajado 4 años alternados en plaza orgánica presupuestada, es lo que nos pide. También el personal administrativo comprendido en el presente lineamiento se incorpora a la carrera administrativa mediante resolución de nombramiento. Dicha incorporación será en la plaza orgánica presupuestada, ocupado por el servidor público contratado, dice. Es nulo todo acto administrativo que contravenga a la presente ley, ¿no? Eso es. Requisitos para el nombramiento, dice. ¿Quiénes se van a encargar del nombramiento, no? Se van a encargar, dice, la Oficina de Recursos Humanos de cada entidad, ¿no es cierto? O la que haga sus veces. Será la encargada de tramitar la solicitud de nombramiento hasta la emisión de resolución de nombramiento. Para acceder al nombramiento del personal administrativo contratado por servicios personales para labores de naturaleza permanente bajo el régimen legislativo 276, el servidor, dice, debe presentar los siguientes requisitos. Aquí ya nos habla ya de los requisitos. Presentar su solicitud de nombramiento. Ya aquí hasta ya se ha emitido el formato, amigos que nos oyen en tu programa, ya se ha emitido hasta el formato. El formato está en el anexo 1, formato solicitud, dice, declaración jurada, eso está todo en el anexo 1. Cumplir con los periodos de contratación establecidos en el numeral 3.2 del presente lineamiento. Cumplir con el perfil del cargo y los requisitos propios de la plaza en la que solicita ser nombrado. Para tal efecto, deberá entregar el formato currículum vitae, anexo 2, también eso ya está, ¿no es cierto? Los requisitos exigidos deberán cumplirse de manera conjunta. El incumplimiento de uno de ellos genera la denegatoria de la solicitud de nombramiento. Dice, disposiciones específicas. Bueno, aquí vamos también a ver, hacer una lectura. La presentación de las solicitudes. El personal administrativo comprendido dentro del alcance de la presente lineamiento presenta su solicitud de nombramiento según formato solicitud del anexo 1, que ya también está en el internet, ¿no es cierto? Manifestando su voluntad de someterse a la verificación de requisitos previstos en el numeral 3.5 del presente lineamiento. Es lo que nos habla la fiscalización posterior, ¿no es cierto? En la ley 444, ley de procedimiento administrativo general, habla de la fiscalización posterior, ¿no es cierto? En caso de que, digamos, por fiscalización posterior se detecte que esta persona está, falseando, ¿no? Documentación o que no sea asidera o verdadera, seguramente esta misma entidad se encargará, ¿no?, de hacer la denuncia penal por el delito que corresponda, por el delito de falsedad ideológica, por ejemplo, ¿no? O por el delito que corresponda, ¿no es cierto? Mucho cuidado, es que, ¿no? Porque la declaración jurada es como, ¿no es cierto?, no puede ser adulterada o no puede estar fuera de ley. Dice, la información contenida en dicha resolución tiene calidad de declaración jurada y será presentada ante la Oficina de Recursos Humanos de la entidad o la que haga sus veces, de acuerdo con el cronograma que establezca cada entidad.
También dice el personal administrativo adjuntará a su solicitud de nombramiento el formato currículum vitae del anexo 2, así como copia de la documentación adicional que sirva para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el numeral 3.5 del presente lineamiento, siempre que dicha información no se encuentre en el legajo personal que se encuentre en custodia de la entidad pública donde solicite ser nombrado. De la verificación, dice. Presentada la solicitud, dice, una vez que ya los que reúnen las condiciones, el perfil, para que puedan acogerse a esta directiva, que es ¿no? el nombramiento bajo el decreto legislativo 276, deben, dice, una vez presentada la solicitud a la Oficina de Recursos Humanos, la entidad o la que haga sus veces tiene un plazo de 30 días hábiles para realizar la evaluación, ¿no es cierto? Y verificación de cumplimiento de los requisitos exigidos en el numeral 3.5 del presente lineamiento. La Oficina de Recursos Humanos de la entidad o la que haga sus veces efectúa la evaluación correspondiente con la información obrante en el legajo personal del servidor que se encuentra en custodia de la entidad pública, donde se solicita ser nombrado. Aquí nos habla más o menos del cruce de información, ¿no es cierto? Por ejemplo, si uno pertenece, digamos, al Minedo, al Ministerio de Educación, cuando presente su legajo, digamos, su currículum vitae, seguramente la UGEL, ¿no es cierto?, hará cruce de información con el currículo que también se tiene, ¿no?, dentro de la UGEL, ¿no es cierto? Entonces hará un cruce de información si es verdadero, corresponde o no corresponde. Y dice, dentro de los requisitos de verificación, dice, dentro del plazo de 15 días de vencido el plazo para la revisión de solicitud, la Oficina de Recursos Humanos de la entidad o lo que haga sus veces publicará el cuadro final de resultados en un lugar visible de la entidad y o el portal institucional. La publicación se realiza por el periodo de 3 días hábiles para conocimiento de los interesados. Ahí ya nos habla de la etapa en donde se va a publicar los resultados. En el cuadro final de resultados constarán los nombres y apellidos del personal administrativo que será nombrado, el nivel y la plaza orgánica en que será nombrado, así como la denominación del órgano y o unidad orgánica a la que pertenece. Luego tenemos resolución de nombramiento. El titular de la entidad expedirá la resolución de nombramiento en un plazo máximo de 3 días hábiles de culminado el plazo de publicación del cuadro final de resultados. En el lapso de 3 días, hermanos, ya se va a publicar. Disposiciones complementarias, ya es en la parte final. El presente lineamiento tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2019. A ver, mucho ojo, hermanos, hasta el 31 de diciembre. Tenemos desde junio hasta diciembre, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tenemos 6 meses, 6 meses para un poco preocuparnos. Si reunimos los requisitos, estar viendo para presentar nuestra solicitud, nuestro currículum vitae, conforme a los lineamientos, ¿no?, de esta resolución. Así que, hermanos, cuidado, pasado el 31 de diciembre del 2019, muchos hermanos recién reaccionan, porque habíamos dicho siempre que cualquier ley, cualquier directiva siempre tiene su plazo preclusivo, su plazo perentorio. Pasado el tiempo, ya no se puede hacer nada, ¿no es cierto? No se puede hacer nada, porque aquí tampoco se puede presentar recursos de apelación, reconsideración, nada, hermanos, aquí no. Porque ya es una resolución que es un acto administrativo firme, ¿no es cierto?, en lo que ya nosotros tenemos que basarnos por esta resolución, por su directiva, ¿no es cierto? Dice, durante su vigencia las entidades públicas se encuentran habilitadas para efectuar el nombramiento del personal administrativo contratado para labores de naturaleza permanente bajo el decreto legislativo número 276, para lo cual implementarán las medidas que resultan necesarias para la emisión de las resoluciones de nombramiento de su personal administrativo. La Oficina de Recursos Humanos de la entidad o lo que haga sus veces remite la resolución de nombramiento y los informes sustentatorios a la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos
del Ministerio de Economía y Finanzas para la actualización del aplicativo informativo para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público. Las entidades públicas son responsables de garantizar el cumplimiento de los plazos previstos para el proceso de nombramiento en el presente lineamiento bajo responsabilidad administrativa, sin que ello suponga la nulidad de cada etapa o del proceso. Bueno, hermanos, creo que muchos desconocen, ¿no es cierto?, esta resolución. Vuelvo a reiterar, esta resolución que se ha emitido el 13 de junio del 2019, ¿no es cierto?, días antes del día del AMP. Aquí ya se emite la resolución del servir, ¿no es cierto?, para que los hermanos que están trabajando por más de 3 años en forma consecutiva, bajo el decreto legislativo 276 o en forma alternada por más de 4 años, en plaza orgánica presupuestada, aquí nos pide plaza orgánica presupuestada, puedan ya acogerse a este nombramiento, ¿no es cierto? Para eso nos pide requisitos, ¿no? Llenar una solicitud, currículum vitae, declaración jurada con su respectivo anexo. Eso está ya colgado en la página web, ¿no?, del servir, ¿no es cierto? En ahí está, los que también, para los hermanos que quizás quieran una copia de esta documentación, nos pueden visitar a nuestro estudio jurídico en el Girón Alfonso Ugarte 363 de esta ciudad de Lampa, donde gustosamente estaremos un poquito nosotros así explicándole, ¿no?, la cuestión laboral, los perfiles que se necesita para que puedan acogerse a este nombramiento. Muchos hermanos había dicho que trabajan en el sector educación, en el sector salud, ¿no?, en las municipalidades, ¿no es cierto?, en los gobiernos regionales. Muchos hermanos, ellos trabajan, ¿no?, bajo este decreto legislativo 276, entonces ya está dado, hermanos, ¿no? La ley de presupuesto también, en otras palabras, ya se ha emitido un presupuesto, porque vuelvo a reiterar, en la 276 existe en uno de sus artículos el nombramiento automático, pero esto nunca se ha dado por cuestión de presupuesto, pero ahora sí, ya hasta el presupuesto ya está dado, hermanos. Es la ley de presupuesto de este año, mejor dicho, que entra en vigencia en enero, la ley número 30.879 ya contempla, ¿no? Ya se ha dado un presupuesto para los que están bajo el perfil, bajo el alcance del decreto legislativo 276, que reúnan los requisitos de procedibilidad, puedan ya nombrarse, presentar su solicitud a la Oficina de Recursos Humanos de la entidad donde están trabajando, o en su defecto al órgano que haga la función de una Oficina de Recursos Humanos. Por ejemplo, en caso del Minedu, ¿no?, del Ministerio de Educación, tendría que ser la OGELAMPA, ¿no?, la Oficina de Personal, ¿no es cierto? Ahí tendría que hacerse ya las solicitudes, ¿no es cierto? Bueno, y saludamos siempre aquí a muchos amigos que se nos unen, ¿no es cierto?, mediante el Face. Tenemos aquí a Malu Huacasi, a Néstor Flores, ¿no?, a todos nuestros amigos, ¿no?, a ellos un saludo, ¿no? Y si ellos tienen algún familiar, amigo, ¿no?, avisemos, ¿no es cierto?, porque esta resolución ya tiene su vigencia solo hasta diciembre del 2019. Pasado eso ya, hermanos, ya esto, en otras palabras, el que no aprovechó hasta y reúne las condiciones para nombrarse en este decreto legislativo 276, si no realiza su solicitud, todo eso hasta este diciembre de este año, va a perder esa oportunidad valiosa. Y a ver, seamos conscientes, hermanos, porque el Estado ya a todos los trabajadores que pertenecen a la 276, por ejemplo, los quiere pasar a la ley del servicio civil, ¿no es cierto? Y esta ley del servicio civil es a grandes rasgos hemos tenido oportunidad de leerlo,
es una ley demasiado sancionadora, demasiado drástica, demasiado, como, ¿qué le puedo decir? Muy sancionadora, ¿no es cierto? Por una pequeña cosa, inmediatamente te abren un proceso disciplinario, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Para al final ya de resolver tu contrato, en otras palabras, para despedirte. Pero en cambio la ley 276 creo que todavía es una ley protectora, ¿no es cierto? Protectora a favor del trabajador, ¿no es cierto? Es una ley muy benevolente, ¿no es cierto? A favor del trabajador. Y el que se nombre, digamos, con esta ley 276, ya no lo van a poder pasar a la ley 30057, que es la ley Servir, ¿no es cierto? Se va a quedar con esta ley. Es como en el magisterio, ¿no? Muchos docentes se han nombrado con la ley del profesorado, la 25212. Ahora, los que se han nombrado después, por ejemplo, ya se han nombrado con la ley 24029, la ley de la reforma magisterial. Esta ley, por ejemplo, es un poco más punitiva, más sancionadora, para evaluando a los docentes, ¿no es cierto? Para que puedan pasar a una escala, a otra escala, ¿no es cierto? Es más sancionadora. De igual manera, la ley Servir es una ley, ¿no es cierto?, muy sancionadora, no tiene beneficios laborales muchos, ¿no es cierto?, no tiene muchos beneficios. O sea, por cualquier simple hecho, esta ley, por ejemplo, inmediatamente te hacen un proceso administrativo disciplinario. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de despedirte, ¿no es cierto? Y en cambio la ley 276 no es tan drástica, es un poco más benevolente. Entonces, hermanos, ya están comunicados ustedes para que esta resolución, por si acaso, ya tiene su vigencia solo hasta este diciembre, en este año hasta 2019, diciembre. Los que no se interesen o no se van a, beneficiar, ¿no? Va a ser un descuido de parte de estas personas, porque a veces, muy pocas veces, el Estado da esas oportunidades. Por ejemplo, en la ley Servir todo es bajo concurso, ¿no es cierto? Bajo concurso, un concurso de examen, concurso de FAE, ¿no es cierto? Pero en cambio aquí más o menos se va a dar un nombramiento casi automático, ¿no es cierto? Se va a dar un nombramiento automático casi, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, a ver, revisemos la página del Servir, ¿no es cierto? Veamos esta resolución de presidencia ejecutiva, en donde faculta, ¿no es cierto?, a que los hermanos que estén trabajando 3 años en forma consecutiva bajo el decreto legislativo 276 o 4 años en forma alternada puedan nombrarse en forma casi automática, ¿no? El que reúne condiciones se va a nombrar, simplemente debe reunir el perfil, ¿no es cierto?, y hacer el trámite administrativo correspondiente, ¿no? Una vez que haga el trámite administrativo correspondiente, hasta hay plazos, ¿no es cierto?, para que ya salga su resolución de nombramiento, ¿no es cierto? Aquí los plazos lo hemos leído. Para más detalles, siempre invitamos, ¿no es cierto?, a los amigos que están interesados, les podemos asesorar, ¿no es cierto?, en cuanto a esta resolución. Aquí tenemos en mano las copias, ¿no?, los lineamientos que han salido, les podemos facilitar también para que un poquito lo puedan revisar y también asesorarles si es que cumplen esos requisitos y para que puedan ellos someterse o nombrarse bajo este decreto legislativo 276. Creo que el Estado, como una reivindicación del derecho laboral, ¿no es cierto?, ha emitido esta resolución, ¿no es cierto?, para todos los amigos que están trabajando bajo este decreto legislativo. Bueno, creo que estas son las novedades que han salido el 13 de junio por Día del Maestro. Creo que como una cuestión de derecho laboral, nosotros también de alguna manera hemos querido, ¿no?, reivindicación laboral que muchos pedimos, ¿no es cierto? También invitamos a los colegas, porque yo también, el que os habla, también es docente, ¿no es cierto? Ha trabajado en el sector de educación, sabemos de las necesidades, de cómo es el ser docente, ¿no? De las remuneraciones que a veces también, por ejemplo,
de alguna manera en estos años bajo las luchas, ¿no? Se ha conseguido mejoras laborales, porque yo recuerdo hace años atrás, ¿cuánto era el sueldo de un docente? Era simplemente 1.000 soles, ¿no es cierto? Con ese dinero, si es que tú trabajabas en un lugar lejano, tenías que solventar tu pasaje, tu comida, en cuanto a tu vestido y solventar también los gastos de la familia. Y era un sueldo muy ínfimo, miserable, ¿no es cierto? Como que alguien podría decir, pero en cambio cuando, por ejemplo, ciertos funcionarios públicos, como en el Poder Judicial, por ejemplo, un magistrado, ¿cuánto está ganando? Está ganando 15.000 soles, ¿no? Ahora nomás les han dado un bono de 3.000 soles, ¿no es cierto? O no, así es, ¿no? Un ministro está ganando 30.000 soles, un congresista, ¿cuánto gana? ¿No? Y por eso, hermanos, hay muchos profesores que, bueno, ya para la siguiente oportunidad un poquito me voy a abocar al decreto supremo 013-2008, ¿no? Del proceso contencioso administrativo. Muchos hermanos desconocen, ¿no? Este proceso contencioso administrativo ya viene en libro aparte, ¿no? Antes, por ejemplo, el contencioso administrativo solo era un artículo dentro del Código Procesal Civil, pero ya desde el año 2008, digamos, ya se crea como otro lineamiento jurídico, ¿no es cierto?, dentro del ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, que es el proceso contencioso administrativo. Por ejemplo, este proceso contencioso administrativo trata, ¿no?, de cómo nosotros, frente a una actuación administrativa de carácter abusiva, digamos, que desconoce derechos laborales, digamos, por ejemplo, nosotros podamos acudir al órgano jurisdiccional, ¿no es cierto?, para poder hacer valer nuestro derecho, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos pedir la nulidad de una resolución administrativa que causa, digamos, perjuicio laboral o contravenga a derechos laborales, ¿no es cierto? Para eso existe el contencioso administrativo. O el reconocimiento de derechos laborales, por ejemplo, como el 30% por preparación de clases. La ley del profesorado, la 25212, ¿no es cierto?, en su artículo 48 reconoce que todo docente tiene derecho a percibir un 30% de su remuneración, ¿no?, por preparación de clases. También tenemos el año 2011 sale de la ley Servir, ¿no es cierto?, en donde corrige el decreto supremo 005 que se ha dado en la época de Alberto Fujimori, en donde desconoce la remuneración íntegra, total, permanente, y ya solo reconoce la remuneración permanente. Entonces se sale, ¿no?, un plenario del Servir, en donde ya va explicando, ¿no es cierto?, por temporalidad, por especialidad y por espacialidad, de que este decreto supremo 005 no debe ser aplicado para el cálculo de remuneraciones. Lo que se debe aplicar es lo que dice la ley 25212, la ley del profesorado, que habla de la remuneración total íntegra permanente, que es el haber bruto. En base a eso debe calcularse el 30% para que a los docentes se les resarza, ¿no? Porque este 30% no se les ha pagado, pero ahora, haciendo un proceso administrativo, un proceso contencioso, una demanda de reconocimiento de derecho laboral, ¿no es cierto?, o de actuación administrativa, se está ya emitiendo sentencias, ¿no es cierto? El que os habla, por ejemplo, ha hecho para muchos docentes, ¿no es cierto?, estos procesos de carácter del 30%. Entonces ya con sentencia, muchos de nuestros patrocinados docentes también ya se han hecho ya acreedores, ¿no?, a las listas que han salido, en donde ya se les está pagando el 30%. Y a ver, a los amigos docentes los invitamos a que nos puedan visitar en nuestras oficinas del Girón Alfonso Ugarte 363, o llamarnos a nuestro celular del 951-6623-64, para que nosotros podamos asesorarles y seguírselos el proceso del 30%, ¿no es cierto?, el pago del 30%. De igual manera, los hermanos de la 276, ellos también tienen beneficios, ¿no?, como el pago de comedor,
el pago de la diferencial. También a ellos gustosamente les estaremos atendiendo en sus procesos laborales, ¿no es cierto?, para que mediante el juzgado se les reconozca este derecho laboral y se les haga efectivo el pago. Bueno, saludamos a todos nuestros amigos que nos ven en las plataformas virtuales, para todos ellos, ¿no? Ya llegando casi a la parte final, una vez más invocamos a los que trabajan bajo el decreto legislativo 276, ¿no es cierto? Ha salido la resolución de presidencia ejecutiva del 13 de junio del 2019, en donde se autoriza, ¿no es cierto?, a los órganos desconcentrados, ¿no es cierto?, a las entidades, a que puedan nombrar a los trabajadores que están en el decreto legislativo 276, ¿no es cierto?, que hayan trabajado en forma, por más de 3 años en forma permanente en plaza orgánica, ¿no es cierto?, en plaza presupuestada o en forma alternada por más de 4 años. Ellos tienen el beneficio de nombrarse en forma automática. Este beneficio o esta vigencia de esta resolución solo es hasta diciembre de este año del 2019. Ellos tienen que, conforme al anexo que está dentro de esta resolución y dentro de sus lineamientos, tienen que llenar su solicitud, tienen que llenar su declaración jurada y presentar su currículum vitae a la Oficina de Recursos Humanos de la entidad donde trabajan, o en su defecto al órgano que haga las veces de Oficina de Recursos Humanos, ¿no es cierto? Vuelvo a reiterar, muchos hermanos que trabajan en el sector salud, en el sector educación, en los gobiernos regionales, en los municipios y en otras entidades del Estado, están trabajando bajo este régimen laboral de la 276. Hermanos, se les va a nombrar sin un concurso de conocimientos o evaluación de expedientes, sin nada. Simplemente que cumplan los requisitos que establece esta resolución y ellos van a ser nombrados automáticamente, ¿no es cierto? Ya dentro de este año se les va a otorgar la resolución de nombramiento. Creo que muchos ya estarán alegrándose, ¿no?, los que ya reúnen los requisitos. Para mayor abundancia pueden visitar a la página web del servicio, ¿no es cierto?, a ellos, ¿no es cierto? Bueno, ya llegando a la parte final, agradecer a los que nos sintonizan, ¿no?, en las plataformas. Aquí tenemos, ¿no?, a Mauro Puma también, que se ha unido, ¿no es cierto?, a Alex Alanoca, aquí tenemos también, que se ha unido a nuestro programa mediante el Face, y a los que nos escuchan mediante las ondas de Radio Satel, conociendo mis derechos, ¿no es cierto? A todos ellos, bueno, aquí un mensaje nos envía nuestro amigo Alex. Bueno, vamos a tratar en la siguiente, el siguiente sábado nos dice, ¿no?, qué delito comete, dice, a ver, qué delito comete Siriaco, dice el alcalde, ¿no es cierto? Ahora la empresa Ramos está dentro del casco turístico, mientras que la empresa Lanoca está afuera. Bueno, vamos a, en la siguiente edición vamos a explicar un poquito esos temas. Bueno, ya estamos sobre la hora. Ya habiendo culminado tu programa, Conociendo Mis Derechos, a nombre del que os habla, abogado Mario Ramos Añasco, y a nombre del abogado Valois Limachi Velázquez, conductores de este programa, habiendo ya, ya acabándose el periodo que nos da aquí la radio, ya llegando a la parte final, agradecer por su sintonía, ¿no es cierto? Y siempre un saludo, una salutación cordial a todos los docentes de la UG Lampa y del Perú, a todos ellos que hoy día lo pasen de la mejor forma. Agradecer a nuestros hermanos de Lampa, de sus comunidades, por la sintonía, por la deferencia prestada con tu programa Conociendo Mis Derechos. A nombre de los que había dicho, abogado Mario Ramos Añasco y abogado Valois Limachi Velázquez, a nombre de los dos, les damos un abrazo cordial y gracias por la sintonía. Tupananchikama, Wakepanaikuna, Lampallachta Masikuna, Tupananchikama.
Hasta aquí, Conociendo Mis Derechos. Hasta aquí, Conociendo Mis Derechos. Cuando no sabes lo que sentís, Cuando el día se hace gris, estamos juntos, estamos juntos. Satel Radio te conoce, sabe lo que te gusta. Radio Satel es y seguirá siendo parte de tu familia, parte de tu vida. Estamos juntos, estamos juntos.